Dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Si es que yo estoy en una posición de libertad, no de condenación ni de culpa, de libertad. El pecado no se enseñorea de mí ni la muerte, sino estoy en una posición de libertad y vida. Así es que a través de la fe necesito tomar de lo que ya me ha sido dado para que mi cuerpo manifieste la sanidad, para que mis maneras de pensar quite los límites y mis manos manifiesten la prosperidad y mi corazón se vuelva un corazón generoso, manifestando lo que ya hay en mí y que pueda experimentar la misma vida abundante de Cristo en mi ser exterior, porque mi ser interior, mi nuevo yo, es perfecto y es libre, es sano, está en una posición de justicia en Cristo Jesús. Así es que viene entonces el temor a Jairo, o la intención del enemigo a que Jairo tenga temor. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: no temas, resiste la incredulidad, cree, yo estoy contigo. Qué extraordinario que Cristo no está con nosotros, Cristo está en nosotros y con nosotros. Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que entonces, de una manera maravillosa, Jesús va a casa de Jairo y resucita a la hija de Jairo, hablándole la palabra. Y le dice el Señor Jesucristo a la niña que estaba muerta, porque mire cómo dice la Escritura, cuando Jesús llegó, dice la Escritura, llegan a la casa de Jairo, dice, y no permitió que nadie fuera con ellos, sino Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano de Jacobo fueron con el oficial de la sinagoga, que era Jairo, y después había mucho alboroto. Cuando llegaron lloraban y se lamentaban. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y entonces dice la Escritura que se burlaron de Jesús. Los que estaban ahí se burlaron de Jesús. Pero él echó fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, y pues tenía 12 años, y al momento quedaron completamente atónitos. Jesús les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Qué cosa extraordinaria sucedió aquí? Jesús resucita a la hija de Jairo. Pero fíjese, cuando Jesús habla la palabra, dijo: no ha muerto, sino que duerme. Vamos a leer una vez más esta porción de la Escritura. Jesús les dice: ¿por qué tanto alboroto y por qué lloran? La niña no está muerta, sino que está dormida. Se burlan de él. ¿Y qué hace Jesús? Dice: Jesús echa fuera a todos de la casa. Los saca, echa fuera a todos los que se burlaron, a todos los incrédulos, los echa fuera. Es que es muy importante que usted y yo entendamos que necesitamos asociarnos con personas que participan de la misma fe, y que usted, no importando otra cosa, sino primero el reino de Dios y su justicia, y primero que usted permanezca en la fe, siendo firme en la fe, usted sea capaz de echar fuera aún a las personas que no crean como usted. Échelas fuera, sáquelas del entorno. Si hay que decidir algo y alguien está causando incredulidad, sáquela del entorno, sáquela fuera. Y desafortunadamente muchos aceptan comentarios, muchos aceptan incredulidad. Entre las familias muchos aceptan que otros establezcan su firmeza respecto al pecado. Muchos creyentes aceptan que se hable mal de lo bueno y que se hable bien de lo malo, y no dicen nada. Y entonces están causando que la incredulidad merme la fe. Así es que es muy importante que no permitamos jamás esto en nuestras vidas. Claro, si estamos de visita, claro, si estamos en un asunto que no nos compete, pero si el tema nos compete, usted sea diligente, y si es necesario, eche fuera a los incrédulos.
Si hay que decidir algo y alguien es incrédulo, alguien está viniendo con cosas contrarias a la fe, recuerde, lo que no proviene de fe es pecado. Sáquelo fuera, sáquelo fuera. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no pones tu mente, tus pensamientos en las cosas de los hombres, tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Es muy importante que podamos comprender esto. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo empieza enseñando la palabra y después tiene una historia gloriosa de bendición acerca de todo lo que sucede alrededor de Jesús y sus discípulos. Estaban junto con él. Y después dice la Escritura que Jesús envió a los discípulos de dos en dos y los envió a ministrar. Jesús empieza predicando la palabra, empieza enseñando la palabra, empieza causando que otros reciban la palabra y permanezcan en la palabra. Y luego vienen toda esta serie de sucesos extraordinarios donde tienen una victoria sobre la misma naturaleza cuando el Señor Jesucristo calma la tempestad. Después libera al Gadareno de una manera extraordinaria. Sucede algo, digamos que para los habitantes de aquella zona terrorífico, porque los demonios, la legión entra a aquellos cerdos que eran alrededor de 2000 y se precipitan al mar y se mueren. El Señor Jesucristo regresa y como sana a la hija de Jairo, y extraordinariamente viene una mujer que sufría por muchos años, por más de 12 años, dejando de lado la ley y viniendo a Jesús por la fe para tomar lo que ella necesitaba para ser sanada. Así es que cuando empezamos por la palabra, cuando permanecemos en la palabra, cuando estamos en la palabra, cosas grandes suceden. Y cuando permanecemos en la palabra, cuando estamos a la víspera o que nos presentan las oportunidades para ministrar y permanecer en la palabra, debemos entender que fuimos llamados a que la palabra dé fruto en nuestras vidas y no ser expuestos a cosas extraordinarias. Y aunque humanamente hablando cosas difíciles o humanamente hablando cosas que pueden causar temor, necesitamos por la fe entender que nos fueron dadas todas las promesas y que nos fue dada la bendición. Dice el Señor, bendiciendo te bendeciré. Y el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, para que nosotros seamos un canal de bendición para muchos. Tenemos que estar listos y permanecer en la palabra, permanecer en la fe que viene por oír la palabra de Cristo, que viene por oír la palabra de Cristo. Y acompáñeme por favor en su Biblia a leer Efesios capítulo 3 versículo 12. Efesios capítulo 3 versículo 12. Dice, en el cual tenemos denuedo y acceso con confianza por la fe de Él. En el cual tenemos denuedo y acceso, firmeza y acceso con confianza por la fe de Él. Tenemos acceso. Recuerde que Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos acceso a esta gracia de bendición, a la vida abundante de Cristo, a lo mejor de Dios, al poder de Dios, a la unción del Espíritu Santo, para poder aspirar a ser renovados en nuestra mente por la palabra y transformados por el poder de la palabra y el Espíritu en nosotros. A través de la fe tenemos acceso a esta preciosa y maravillosa gracia. A través de la fe. Aquí dice en Efesios capítulo 3, en el cual tenemos denuedo y acceso con confianza por la fe de Él. Recuerde que Hebreos, vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 4, mire cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, y vamos a ir al versículo 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. La palabra en el griego que habla de
para que hallemos gracia, también se puede traducir como para recibir gracia. Pero también se puede traducir para definirlo como para tomar gracia. O sea, no estamos hablando ahora de hallar gracia, no estamos ahora de recibir gracia, pero de tomar de la gracia. Hay otra porción que dice para alcanzar gracia. Alcanzar es extenderte y tomar. Extenderte y tomar. Extenderte y tomar. Recuerda, cuando hablamos acerca de la fe es como la mano que se extiende para alcanzar lo que ya te fue concedido por gracia. Para alcanzar y tomar lo que ya te fue concedido por gracia. Esto fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Se extendió con su mano para alcanzar en medio de la multitud que apretaban, que impedían que las personas se acercaran. Se extendió hasta lo sumo para alcanzar a Jesús y tomó de él virtud para ser sanada. Así que aquí dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y tomar misericordia y hallar gracia, recibir, tomar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Es decir, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Hebreos hace un extraordinario contraste entre cómo solo el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, al lugar santo de los santos. Solo una vez al año y no sin sacrificio y purificación. Pero Cristo, que murió una sola vez y para siempre, nos dio acceso libre. Y lo dice de esta manera porque hace la expresión o la comparación o el contraste de cómo físicamente, porque recuerde, Hebreos es la predicación del ungido de Dios a los hebreos, hablando a los hebreos, por el corazón de Dios hablando a los hebreos. Por eso habla acerca del templo, habla acerca del lugar santísimo. Para poder entenderlo nosotros tenemos que entender que Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, no sin sangre, sino con su misma sangre, pero entró al tabernáculo celestial para darnos acceso libre, de tal manera que lo que sucedía en el tabernáculo de Moisés dejó de existir, porque ahora nosotros tenemos acceso libre, es decir, Dios mora en nosotros. Ya no tenemos que ir a aquel lugar, ya no tenemos que ir a otro lugar o al cielo, en el sentido de para buscar a Dios, porque Dios mora aquí. No lo vamos a buscar allá, sino que lo vamos a buscar aquí, donde mora. Y tenemos un acceso libre y pleno. Pero tenemos que entender que toda necesidad nos ha sido provista aquí. Y que nosotros en el trono de la gracia, en el trono de Dios que mora aquí, podemos tomar gracia y misericordia para toda necesidad, porque todo nos ha sido provisto, todo ya nos fue dado. La Biblia nos enseña todo lo que ya nos ha sido dado. Por eso es importante escudriñar la palabra, entender la palabra para conocer lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, como lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Nos dio Dios el Espíritu que proviene de Él para entender, para conocer lo que nos ha sido concedido, porque el Espíritu es quien nos revela la palabra de Cristo, a la cual tenemos acceso. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, pero dice la Escritura en Efesios, tenemos que permanecer firmes en una posición correcta. Tenemos que estar firmes, seguros de lo que somos en Cristo. De lo que somos en Cristo. Alguien que quiere tener acceso a un club necesita mostrar su identificación. Alguien que tiene o que quiere tener acceso al mundo financiero en los bancos necesita tener identificación. Sin identificación, sin identidad o identificación no se puede tener acceso a los lugares
digamos que de excelencia, o lugares en donde no es abierto, sino que son, digamos que gremios o lugares para gente apropiada. No es para todo el mundo, pero para gente apropiada. La gracia y la misericordia, el perdón de los pecados, la salvación es para todo el mundo, sí, pero solo se tiene acceso a esta preciosa gracia a través de la fe. Y nosotros podemos venir ante el trono de la gracia para tomar gracia y misericordia, y Dios nos podría decir: muestra tu identificación, muestra tu identidad. ¿Quieres tener acceso a todo esto y tomar? Muestra tu identificación. ¿Cuál fue la identidad o la identificación de la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús? Oyó hablar de Jesús. La fe de la mujer, la fe en Jesús de la mujer. Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva. ¿Cuál es nuestra identificación? No venimos a tomar de la bendición que nos ha sido concedida, no venimos a expresar y a declarar las bendiciones que nos han sido concedidas, no venimos a poner en ejercicio el poder que Dios ha puesto en nuestra boca, en nuestros corazones, para manifestarlo en el exterior, sin hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, entonces estamos entendiendo, estamos expresando, estamos mostrando nuestra identificación. Cuando nuestra identificación es el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo, estamos entendiendo y creyendo lo que somos en Él y lo que fuimos llamados a tener, a ser, a creer y a manifestar en nuestras vidas. Es tan importante que nosotros podamos caminar en esta gloria de Jesús. Por eso el Señor nos dice en su palabra que poniendo a cara descubierta como en un espejo, viendo a cara descubierta como en un espejo, no nuestro pecado, no nuestra condenación, sino en la palabra. Aquel que en la palabra ve su pecado, aquel que en la palabra ve condenación, aquel que en la palabra ve que no es nada, está viendo incorrectamente. Porque como creyentes nacidos de nuevo ya no nos podemos ver sin Cristo, pero nos debemos de ver en Cristo, y la Biblia refleja claramente lo que somos en Cristo. Y cuando nosotros vemos lo que somos en Cristo, porque el Espíritu de Dios nos está revelando en el espejo de la palabra lo que somos en Cristo, entonces nuestras vidas estarán siendo transformadas de gloria en Cristo. Y entonces nosotros caminaremos en el nombre de Jesús, viviremos en el nombre de Jesús y manifestaremos al mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque lo que hay en nosotros manifestará su fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Y dice la Escritura: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por su Espíritu, por la palabra que renueva nuestras mentes, por la palabra que transforma nuestras vidas, por la preciosa y maravillosa palabra de Cristo que nos ha sido dada. Así es que no te veas como alguien sin esperanza, no te veas como alguien que está limitado en todo, sino aprende a verte en Cristo, en Jesucristo, en el Señor Jesús, como lo que tú eres en Cristo, para que manifiestes las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por la identidad que nos ha dado en Cristo. En el nombre de Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados,
altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén, amén.